noches, amados hermanos. Gloria a Dios que con la primera enseñanza, realmente podemos estar tan animados de saber que realmente estamos en un mejor pacto, establecidos sobre mejores promesas. Y esa es la gracia del Señor. La semana pasada estuve viendo con ustedes el tema del pacto. ¿Por qué es tan importante ello? Porque el pacto tiene que ver con unidad. Cuando Adán pecó en el huerto de Edén, Adán tenía una relación con Dios. Él conversaba con Dios, así como Eva. Él podía estar con esa relación de intimidad. Es más, él podía llamar a las cosas por su nombre. Por eso dice la Biblia que también todo lo que ha sido creado ha puesto nombre a los animales, y desde ese entonces se quedaron así. Entonces, Dios tenía una relación con Adán hasta que hubo el pecado, ¿no? Él no había necesidad de que conociera lo malo. No había necesidad de que experimentara temor, porque Dios no tiene temor. Dios no tiene condenación. No había enfermedad, no había dolencia. Todo lo que podía decir Adán con su voz, así como es su creador Dios, lo mismo podía él hacer con sus palabras. Si algo tenía que crecer, él daba la orden. Por eso es que Dios le dijo que pueda sojuzgar la tierra, administrarla. Y eso era parte de la gracia. Había gracia, porque había favor para con Dios. Él era su creación máxima. Dios quería establecer esa relación siempre, hasta que vino la caída. Ya vemos que Satanás, a través de una serpiente, allí por lo que está escrito en la palabra, la serpiente no se arrastraba. Podía colgarse ahí como un animalito, otra vez como un mono ahí al árbol. Pero lo que hizo Satanás fue usar una voz y le dijo: con que Dios te dijo, ¿no? ¿A quién usó primero? A Eva. Dios ya había hablado que de todo árbol pueden comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero allí como que se olvidaron de esa orden, de esa autoridad a la cual estaban y debieron haber estado sometidos. Pero ¿qué hizo Satanás? Tergiversó, cambió. Con que Dios os ha dicho, pero ¿sabe Dios que el día que comieres de él, seréis como él, como dioses? Ellos ya eran como un Dios con D minúscula menor aquí en la tierra. Porque Dios les dio la autoridad para sojuzgarla, para administrarla, para dar la orden. Ellos podían extenderse mucho más de los límites del huerto de Edén. Pero ¿qué pasó? Escucharon al quien no debían de escuchar y se sometieron a una autoridad que no les pertenecía. Y entonces, cuando ellos ceden y comen del fruto, Adán pudo haber dicho: no, Eva, no lo hagamos. Pero también fue seducido y cayó. Entonces dice, el pecado ingresó no solamente para Adán y Eva, sino hubo la caída de la humanidad, porque toda humanidad, todo ser viviente nacía con ese pecado que los separaba. Adán por primera vez experimenta la muerte espiritual, y como consecuencia de la muerte espiritual viene la muerte física, que podía vivir eternamente.
Pero ¿qué hizo Dios? Dios no le dijo, oye Adán, por cuanto has pecado eres inmundo, aléjate de mí. No. Dios en su amor, ¿qué hizo? Él tuvo que vestir a Adán y a Eva. Tuvo que sacrificar un animal. Él tuvo que vestirlos. Primero le preguntó, Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta que para el hombre, ¿no?, decirle, ¿dónde estás? Suena muy, ¿no?, como prometedora. ¿Dónde estás en tu vida? Pero Dios le hace esta pregunta y sabía que había caído, ¿qué?, de la gracia. Y entonces el pecado afectó todo ser viviente a causa de la caída de Adán. Lo que producía el huerto de Edén, podía dar orden, ya no empezó a producir. Es más, ingresó la maldición, porque dijo, a causa de ti maldita será la tierra, con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. Por tu causa, o sea, le está diciendo, tú tenías autoridad de administrar el huerto de Edén, tú tenías la autoridad delegada por mí, te he dado esta tierra para que tú estés como la autoridad que me representa, pero te has sometido a una autoridad y ahora por causa de esa autoridad que habla maldición, va a ser maldecida la tierra. Ahora vas a tener que esforzarte más allá de la cuenta para que pueda crecer, para que pueda dar, para que puedas tener la cosecha. Los animales se enfrentaban ya no obedecían a Adán. Todo afectó, dice, el cosmos a causa de la caída de un hombre. Y entonces Dios, a partir de allí, buscó una relación de que alguien le crea. Porque Él quería siempre manifestar su gracia, su unidad con alguien. Pero debido a la caída del hombre, no podía ser hecha. Por eso buscó, y vemos mucho más adelante, Abraham. ¿De dónde salió Abraham? De una tierra pagana. Cuando Dios te llama, no te llama considerando tu trasfondo, a ver, tú has sido un buen religioso, te han formado bien, te voy a llamar por eso. Tú eres mi hijo. No, Abraham era un hombre idólatra, pero que al escuchar la palabra de Dios, la voz del Señor, le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven y sígueme. Entonces, lo que hizo Abraham es creerle. Y ese creer, esa fe, le fue contado por justicia. Justicia. Dios siempre buscaba en la tierra que alguien le crea para manifestar su bondad, su gracia, su favor, su amor. Y entonces Dios había prometido a Abraham la tierra de Canaán. Es más, él pasó por allí, estuvo allí. Años después que viene 400 años el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, esclavos de Egipto. Y Dios quería formar con el pueblo un pueblo santo, reyes, sacerdotes. Siempre estaba en el deseo de Dios que puedan ser santos, reyes, sacerdotes, que no estén gobernados por un rey, no, que Dios sea el rey que los gobierna desde el cielo, pero ellos tenían que caminar confiados en Él, pero como reyes y sacerdotes. Vamos a ir a Éxodo 19:8.
Éxodo 19:8, por favor. ¿Lo tienen? Amén. Y un poquito antes tal vez de Éxodo 19:8, en los primeros versículos del 7, permítame, dice, entonces vino Moisés, voy a leer del Ecra la palabra, ¿no? Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ya, creo que previo a ello, perdón, un poquito antes, desde el 5, perdón. Ahora pues, dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, aquí todavía no había la ley. Dice, vosotros seréis, ¿qué pacto? El pacto que tenía con Abraham, un pacto de gracia. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice Dios a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, que obedezcan. Y dice, todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Quiero un ratito detenerme ahí en 19:8. En otras versiones dice que a una se unieron los ancianos y todo el pueblo y dijeron, todo vamos a cumplirlo. Dice en el original hebreo, hubo un tono de arrogancia. Y ellos dijeron, todo lo que diga Dios, lo vamos a hacer porque estamos en la posibilidad de nosotros cumplirlo, sin contar con Dios, sin considerar a Dios. No es en otra palabra le estaba diciendo, no necesitamos de la gracia de Dios, porque tenemos la facultad de cumplir todo lo que Él diga. ¿Saben que en ese momento a Dios le desagradó? Porque le estaban diciendo, no necesitamos contar contigo, Dios. Estamos en la facultad y capacidad de cumplir todo lo que nos digas en nuestra propia justicia. Eso hizo que de un momento, en ese momento, Dios cambia con ellos y le dice que no se acerquen, que den un paso atrás, incluso que no suban al monte Sinaí, no, porque voy a derramar mi gloria. Y a partir de allí establece la ley, los 10 mandamientos. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Ok? Están en la capacidad de cumplir ustedes en su propia justicia, pues ahora van a cumplir esta ley. Y fue estricta, la ley que mostraba, además de los mandamientos, porque nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero hay muchas leyes, subleyes. Pero ¿qué cosa quería mostrarles Dios? ¿Ok? Humanamente han dicho que quieren cumplirla. Entonces van a tener que cumplir. Y el que uno, o sea, el incumplimiento de uno te hace acreedor a incumplir todo. Dios les estaba mostrando, queriendo manifestar su gracia. Ellos no dijeron, no, nosotros queremos hacerlo en nuestra propia justicia. Y a Dios no le agradó eso. Cada vez que nosotros ignoramos lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo, que ha sido por gracia, y queremos poner un poquito delante nuestra propia justicia. No, Señor.
Yo creo, y he escuchado muchas personas, ¿no? No puede ser tan sencillo. Yo creo que tengo que hacer esto, lo otro, guardar, ¿no? Tengo que hacer algo que realmente yo merezca recibir de Dios. Eso se llama arrogancia, eso se llama hacerlo en tu propia justicia, eso se llama desechar la gracia del Señor. No hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer la gracia del Señor Jesucristo. Absolutamente nada. Y eso es algo que nuestra mente racional, entrenada por la religiosidad, porque en casa nos han puesto el trabajo, tienes que guardarte al día, tienes que ir así, penitencias y muchas cosas, nos cambia el chip, nos bloquea y dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo no tengo nada que hacer para ganarme y ser merecedor de Dios? No. No tienes nada que hacer en tu propia fuerza, excepto creer lo que Dios ya ha hecho por ti, para que lo recibas. Por eso es que Dios, a través de su palabra, quería mostrarle al pueblo de Israel, aquí están las leyes va a exponer tu pecado. Pero la ley te va a llevar al punto en la cual te vas a desesperar y vas a decir, no puedo cumplir toda la ley, necesito de alguien que me salve. Ese era el propósito de Dios. Que el hombre pudiera decir, Señor, ayúdame, necesito un Salvador. Está bien, no es basado en mis propios méritos, esfuerzos o mi propia justicia. Te necesito, Señor. Me equivoqué, pensé que lo podía hacer solo, necesito de ti. Por eso es que vez tras vez la ley fue mostrada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel estaba habituado a cumplir ritos, especialmente los sacerdotes. ¿Cuál era el pacto? El pacto que ellos tenían que hacer constantemente, cada año el sacerdote, el sumo sacerdote tenía que ingresar al lugar santísimo, cada año, y verter la sangre del animal en el altar, para que los pecados del pueblo sean perdonados. Pero no te quitaba la naturaleza de seguir pecando. Solamente te mostraba, estás perdonado, ok, al año siguiente otra vez tenían que volver. Y así vez tras vez. Por eso es que la ley el pecado tiene fuerza, porque la ley le indica, esto es pecado. Nadie te dice que ha pecado a menos que tú te des cuenta. Dice acá codiciarás. Entonces he pecado. Ya me enteré que eso dice la ley, ¿verdad? Por eso es que el pecado cobra fuerza cuando está la ley. Y entonces tenía que hacer Dios ese pacto con ellos, con el pueblo de Israel. Siempre el sumo sacerdote tenía que sacrificar el cordero más puro, más limpio, sin defectos. Pero Dios, desde Génesis, desde antes de la fundación del mundo, Él siempre quiso establecer una relación donde estemos unidos a Él en la gracia, en el favor, en que podamos recibir nosotros los beneficiarios. La otra vez les expliqué en un pacto que está el benefactor, el que inicia el pacto, el que inicia y decide, yo quiero entregar todo mi bien. Ese es Dios. Y beneficiarios es aquellos que reciben ese bien. Pero tiene que haber un sacrificio, la sangre de Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Y no solamente eso, tenía que haber un representante, el sumo sacerdote, que garantice la efectividad del pacto. Eso es lo que pasaba cuando estaba la ley. El sumo sacerdote
ingresaba en el lugar santísimo y tenía que garantizar, sí, la sangre fue vertida para perdón de pecados. Pero lo hacían una vez al año y cada vez y cada vez. Pero venido Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, nuestro sustituto, cuando Él está muriendo, nosotros estábamos muriendo con Él. La naturaleza de pecado estaba siendo quitada porque Jesucristo estaba pagando el alto precio por nuestros pecados. Pero también estaba Dios, el benefactor, derramando su sangre divina allí, su sangre divina para poder tener una unidad, así como Jesucristo dijo, para que tú, así como yo estoy en ti, Padre, y tú en mí, ellos sean uno en unidad. Ese fue el gran deseo de Dios, que estemos unidos a Él. No solamente que nos conozcan, ya sí, Dios mi creador, no, uno con Él. Amén. Así, por eso que podemos decir, así como es Él, Jesucristo, así somos nosotros. Amén. Si Jesucristo dijo, yo hago lo que veo hacer a mi Padre, yo hablo lo que escucho a mi Padre, también tú y yo podemos decir, yo hablo lo que escucho a mi Padre y hago lo que veo hacer a mi Padre. Amén. Y entonces viene este pacto hecho por la sangre de Jesús. Y el mismo Jesucristo fue el sumo sacerdote. Saben que para la época de los judíos, el sumo sacerdote que ingresaba al lugar santísimo a verter la sangre, él entraba para hacer el sacrificio y tenía que salir después. Él no tenía que quedarse ahí. Y cuando alguien se sentaba, ellos conocían sentarse, es una posición de autoridad que está diciendo, está terminado. Y esto es lo que pasó. Vamos a Hebreos 8:1. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Mira lo que dice acá. Un sumo sacerdote tal que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y después dice en Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ese sumo sacerdote es la garantía, así como hubo en la ley, es la garantía de este mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ahora, para los judíos, porque en el contexto se dice el libro de Hebreo fue, no sé, dicen algunos fue escrito por el apóstol Pablo y parece que sí, para el contexto judío, que digan el sumo sacerdote se sentó, eso significaba para ellos, se terminó, no más sacrificios, en el lugar santísimo, en el altar, no más. Me está diciendo, para ellos es una locura que ya no va a seguir dándose expiación por el pecado, ya no. Acá dice que se sentó a la diestra, y esto es sentarse por siempre. Dando garantía, Jesucristo como sumo sacerdote, que su sangre derramada, cuando tú aceptas a Jesús como el Señor de tu vida, cuando lo recibes por fe, te está diciendo, yo garantizo por mi sangre que tienes una relación de unidad con mi Padre, como yo la tengo. Y nunca más, esa unidad nunca se quebrantará, porque estás unido a mí. Y eres tú el beneficiario en esta tierra para caminar conmigo, con mi Padre, en esa unidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque derramó, instaló al Espíritu Santo dentro de nosotros para caminar en esa unidad por siempre. Y podamos nosotros recibir de los beneficios de ese pacto, de esa herencia. No hay nada que podamos agregar o quitar
para ese gran sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y Él es la garantía que está sentado al trono de la majestad, a la diestra de la majestad, diciendo, sí, yo garantizo el pacto que tengo contigo. Por eso la palabra bendición, decir bien, te habla de que el Evangelio son buenas noticias. Que el Evangelio es buena noticia de lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. De las realidades que Cristo ya obtuvo para ti. Y a veces uno está pensando con pensamientos de gente, ¿no? Que dicen, no, cuidado, hay una maldición, ¿no? Sí, puede que en todo en el sistema de este mundo, debido a que hay gente que no recibe el señorío de Cristo, pues hay gente que con sus palabras crean atmósferas de maldición. Decir mal. Y le dan acceso ¿a quién? Al enemigo. Así como las palabras de Cristo dicen, mis palabras son espíritu, son vida, el otro también. Le dan acceso al engaño, a la mentira. Y yo recuerdo que a veces me decían, sí, pero cuidado, la maldición. Y yo le digo, la bendición es exponencialmente explosiva que puede arrastrar esa maldición cualquiera sea. Cuando alguien te dice, eres bendito en tu entrada, en tu salida, donde quiera que tú vayas, ¿sabes qué? La maldición ya quedó nula porque Cristo Jesús se hizo maldición, dice Gálatas 3:13. Vamos a ir a Gálatas 3:13. En la cruz del Calvario han acontecido muchos efectos para lo cual nosotros tenemos que estar arraigados. Dice Cristo, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea que ya no soy ni tú ni yo malditos. Así venga alguien que te diga cualquier disculpa, tú no sabes la bendición que soy por medio de mi Padre Dios, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay. Entonces dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo, porque Cristo, el autor de la vida, te dio la vida. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Si tú no eres judío de descendencia, tú y yo somos gentiles. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios siempre panorámicamente ha querido, si lo vemos así panorámicamente, manifestar su poder, su bondad, su benignidad con un sistema no bajo la ley, sino de la gracia. Siempre fue así. Por eso es que en muchos pasajes nos hablan acerca de que Él nos escogió en Él antes. Vamos a Efesios 1:3. Usted me dice, pastor, ¿cuánto? Ah, ya. Gracias. Efesios 1:3. Voy a leer desde el 2 al 9. Dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, estoy leyendo en otra versión, la nueva versión internacional, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda, repitan conmigo, con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Ya? Dice, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la creación del mundo. Para, wow, esto hace un poquito de explosión en mí.
antes de la fundación, o sea, no estaba ni dependía de mí, que hiciera algo o no hiciera. Antes de que el mundo fuera creado, ya me escogió, ya te escogió el Señor. Antes de la fundación del mundo, dice, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Alguno dirá, pero mira, acá tenemos que hacer cosas para ganarnos. No es ganarte, porque ya te escogió en Cristo. Y su obediencia te ha hecho santo a ti. Amén. Así es. Y dice, en amor, siempre está su deseo de manifestar siempre amor. Nos destinó antes, de antemano, para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Él nos escogió antes de la fundación. Y uno puede decir, a veces pasan personas que no comentan y dicen, pero si, hermana, si ya Dios sabe quiénes van a recibir a Cristo y quiénes no, entonces, ¿para qué predicamos? Quiero decirte que Dios es omnisciente, lo conoce todo, amén. Es omnipotente, lo puede todo, ¿sí? Amén. Dios puede, desde antes de la creación del mundo, porque lo conoce todo también como omnisciente, Él puede recorrer el pasado, el presente y el futuro. Y Él puede darse cuenta y saber, acá está mi hijo Jesús. Acá está mi hijo Jesús, ha recibido la gracia que he dado a través de mi Hijo Jesucristo por fe, lo ha aceptado. Ese es mi escogido. Porque Dios no va a forzar tu voluntad. Él te escoge también en respuesta a tu decisión. Y entonces se puede ir al inicio y decir, desde antes de la fundación del mundo, yo lo predestiné. Porque yo ya sé que Él va a elegir. Él va a aceptar la obra de mi Hijo para que Él pueda caminar conmigo en unidad a través del pacto de mi Hijo. Eso es ser predestinado, escogido. Dios lo conoce todo y sabe quién acepta y quién rechaza. La Biblia habla en el Evangelio de Juan 3:18. Hablando de Jesucristo, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. No se trata de cuán bueno, cuántas cosas has hecho, cuántos pecados, no, se trata de que no has creído. No has recibido en tu corazón la buena noticia de que Cristo pagó el alto precio de ese pacto, de esa sangre que tú y yo debíamos de verter, pero Él lo hizo como nuestro sustituto para estar en una unidad por siempre. Por eso es un pacto eterno, que Jesucristo es el sumo sacerdote que garantiza esa unidad y ese pacto. Por eso es que nosotros podemos ir, tú no sabes, pero el Señor sí conoce quién recibirá a Cristo y quién no. Pero eso no quita, tenemos que seguir anunciando esta buena nueva, la buena noticia de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra también nos dice, ¿no? En Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios, mira, la justicia de Dios,
Compartía mi hermana, la ira de Dios fue cargada ¿dónde? El juicio de Dios fue cargado en la persona de Jesucristo. Ya fue saldada la justicia de Dios. Dice, en el Evangelio, en las buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, tú extiendes, recibes la buena noticia de la gracia, de la bondad del Señor a través de Jesucristo, y tú abres tu corazón y lo recibes. Cuando recibes por fe, estás tú honrando esa obra y tú eres un predestinado, elegido por el Señor. Y la palabra de Dios dice, mas el justo por la fe vivirá. Acá hay dos, recordemos que en las Escrituras no llevaban, cuando fueron escritos, los manuscritos no tenían puntos y comas. Fueron algunos agregados para darle sentido. Y es cierto, mas el justo, nosotros, ¿quiénes son los justos? Nosotros, los que aceptamos la justicia divina en Cristo Jesús. Dice, mas el justo, ¿cómo va a vivir? Por la fe, puesta en las realidades que nos pertenecen por medio de Cristo. Pero también está la otra forma, quiero leerles de esta manera, mas el justo por la fe vivirá. No sé si me pueden entender, lo voy a dar un poquito. Mas el justo por la fe, ¿cómo nos hicimos justos? Al creer la justicia de Dios. Ya fuimos posicionados como la justicia de Dios. Somos justos. Dice, el justo por la fe, que fue el inicio de ser llamado justos, dice, vivirá. Vivirá en esta tierra manteniéndose en esa posición de justo. Por eso hago una pausa, dice, mas el justo por la fe, ¿okay? vivirá siendo justo, no vivirá siendo condenado, no vivirá siendo acusado, ni recriminándose con cosas del pasado, o porque de repente cometió un error y aquí ya me catapultaron, no, vivirá siendo justo. Sigue manteniendo tu justicia. Si Abraham, que estaba en la gracia con Dios, ¿acaso no le falló? Sí. Pero tú ves los registros en Hebreos capítulo 11. Le fue contado por justicia su fe. Ahí no dice, Abraham hizo cosas, pues pasó a su esposa Sara como su hermana por miedo para que el rey en ese entonces no la cogiera, no le haga daño a Abraham. O sea, no comenta los errores. Dios siempre va a hablar bien de ti y de nosotros. Por causa de que su Hijo amado hizo la obra perfecta. ¿Acaso Dios no sabe que tenemos un alma, emociones, actitudes, pensamientos, que mientras estemos en este caminar terrenal, vamos a estar expuestos a muchas voces, trasfondos que tenemos que ir renovando, alineándonos, desaprendiendo para aprender las realidades en Cristo? Claro que sí. Por eso nos dio al Espíritu Santo, al ayudador que nos está revelando su palabra, que cada vez que estamos escuchando su palabra, nos es revelado para que nosotros caminemos como hijos, no derrotados, sino victoriosos. Que a pesar de todo el problema o circunstancias que podamos afrontar, tú puedas decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cierro con esto que recuerdo Romanos 8, ¿no? Capítulo 32. Hace muchos años, estoy hablando de 25 años tal vez, ¿no?
yo tenía mucha acusación conmigo misma, me acusaba, me condenaba. Recuerdo que llegaba por cosas pasadas y yo lloraba porque me sentía la conciencia. Ayer el enemigo estaba poniendo pues sus misiles ahí en mi mente, ¿no? Y recuerdo que lloraba y lloraba y el Señor, el Espíritu Santo me dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Esa pregunta me la hizo el Señor. Entonces yo reacciono y dije: el acusador es el diablo, tú no, Señor. ¿Quién condenará? Me dijo. Tú no, Señor. Porque me acordé de la mujer del flujo de sangre, de la mujer, que fue expuesta a la plaza, tampoco la condenaste. Entonces inmediatamente en ese momento fui a buscar dónde está ese pasaje, que no lo había leído. Y esto fue una revelación para mi vida, porque sequé mis lágrimas y me alegré y me reí, le dije: diablo mentiroso. Ya cambió mi actitud, ya no estaba sufriendo, le dije: diablo mentiroso, todo este tiempo me has estado engañando. Y dice, mira, Romanos 8, vamos a leerlo 32, 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas. ¡Wow! Gloria al Señor. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. ¿Quién? Si Cristo Jesús ya te justificó, ¿quién? Y uno puede decir: el enemigo es el único. Ese está vencido. Dice: Dios es el que justifica. Ya lo hizo por medio de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, está como el sumo sacerdote. Nadie tiene el derecho de condenarte, ni poner un dedo acusador. Porque cuando tú estás en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. No hay culpabilidad, no hay condenación, no hay recriminación, no hay nada que tengas pendiente. Dios te dice: no hay culpa en ti, hijo. Mi hijo lo pagó. Y a veces uno se pasa a la hora: no, pero tengo que hacer algo para ganar. No hay culpa. A veces nos tiene que decir, como me gustaba a veces cuando decía allí: oye, cabezón, no hay culpa, no hay culpa. Y dice, el que además dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Dice entonces el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, y escribe las cosas: tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, espada, como está escrito. Él habla, ¿no? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero él está hablando lo que estaba exactamente viviendo. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó. Y por causa de su amor, si hemos muerto en la cruz, y Él murió en la cruz, hemos muerto también nosotros. Morimos a esa naturaleza pecaminosa. Si Él resucitó, nosotros también resucitamos a vida nueva. Para vivir en esta unidad de pacto, donde no hay recriminación, no hay condenación, camino. Sí, nos podemos equivocar, porque nos vamos a equivocar muchas veces. Pero eso no te hace a ti ser pecador, porque la naturaleza pecaminosa ya la pagó Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar, renovar a la luz de la palabra. Mientras más nos exponemos a la palabra de Dios, escuchamos, pasamos tiempo orando en lenguas, entonces se nos va a ser revelado cuán amados somos por Él.
que somos un reino de reyes, sacerdotes, nación santa. Que aunque a veces venga la tentación y te quiera otra vez poner en el lodo, tú dices, un momentito, no estoy llamado a hundirme, porque Dios ya me ha hecho rey. ¿Para qué me voy a enlodar? ¿Para qué voy a ser esclavo del enemigo que me engaña cuando yo ya soy esclavo de la justicia? Entonces, tú sabes cómo enfrentar o reaccionar a causa de tu identidad. ¿Quién tú eres? El amado de Dios. Amén.